Hechos capítulo 20, versículo 17. La palabra de Dios dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo. Vamos a ir leyendo poco a poco este pasaje porque está largo. Aquí Pablo está a punto de terminar su tercer viaje misionero, su último viaje misionero. Y lo que acabamos de leer es que él le habla a los ancianos de la iglesia porque se va a despedir de ellos. Es bueno despedirse de la gente, así que Pablo lo quiere hacer. El tercer viaje de misionero, pues, estuvo largo, varios años. Usted recordará que después de que terminó y el segundo viaje misionero, que llegó a Antioquía, después dice la palabra de Dios en el capítulo 18 que salió a las regiones de Galacia y de Frigia, y después el capítulo 19 dice que fue a las regiones superiores, luego vino a Éfeso, y aquí en el capítulo 20 dice que salió después Pablo para ir a Macedonia, porque en Éfeso estuvo primero 3 meses y después estuvo 2 años predicando. Y luego hubo un alboroto bien grande, la gente se rebeló en contra del cristianismo en Éfeso. Y el capítulo 20 dice que Pablo sale a Macedonia y empieza a recorrer aquellas regiones, llega hasta Grecia otra vez Pablo, y después vuelve a Macedonia. Versículo 6 del capítulo 20 dice que llegan ahora a Troas, donde se quedan ahí 7 días. Y en Troas, dice la palabra de Dios, capítulo 20, versículo 6, nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos ahí, nos quedamos 7 días en Troas. El primer día de la semana, dice el versículo 7, el primer día de la semana tiene Pablo un discurso hasta la medianoche y es donde Eutico cae muerto, porque Pablo predicó hasta la medianoche. Después de que Pablo predica y muere Eutico porque se duerme y cae desde alto, y luego después es resucitado, Pablo continúa con la plática hasta la madrugada. Eso fue una plática, una predicación larga. Y el versículo 13, nosotros, dice la Biblia, nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger ahí a Pablo, ya que así lo había determinado. Queriendo él ir por tierra, cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándolo a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de ahí al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día del Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Y el versículo 17, que fue donde comenzamos, dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo. Y ahora va a escuchar el primer discurso de Pablo que está registrado, dirigido a los cristianos. No a los inconversos, a los cristianos. Esa es la misión que Jesucristo nos dio tanto a hombres como a mujeres. Y es lo que Pablo está a punto de enseñarnos. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 28, versículo 19, por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones. A todas las naciones. Y Pablo, eso es lo que acabamos de ver en este tercer viaje misionero. Muchas ciudades que usted ni había escuchado que existían. Y ahí es donde Pablo andaba. Y dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas como yo les he mandado. Pablo hizo discípulos y ahora les está enseñando que guarden las cosas. Hacer discípulos, checado. Educación es lo próximo.
Muchas personas han hecho discípulos o han llegado a creer en Jesucristo, pero no tienen educación bíblica y eso es muy peligroso. Por eso Jesucristo nos dijo, hagan discípulos y enséñenles. Y Pablo hizo discípulos y luego volvió la segunda vez y luego volvió la tercera vez y ahora se va a despedir de ellos. En el capítulo 18 usted recordará que sucedió algo similar. Allí en el capítulo 18 aparecen tres personajes de Hechos, lógicamente. Uno es Apolos, otro es Priscila y otro es Aquila. Y dice que llegó Apolos a Éfeso y era un hombre que hablaba con ganas, un hijo de Dios, pero le faltaba educación. Entonces Priscila y Aquila le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios, dice la palabra de Dios. Eso es educación. Educación. ¿Sabe que pues tenemos retos el día de hoy nosotros los predicadores? Porque mucha gente viene a la iglesia esperando siempre como unas palabras de motivación, ¿no? Unas palabras que diga, ay, ahora sí puedo comenzar la semana porque el predicador me dijo que yo soy especial. El pastor me dijo que soy único, que Dios tiene grandes cosas para mi vida. Y ahora sí voy a poder continuar con este lunes porque el predicador ayer me dijo que todavía me falta desenvolver los regalos que Dios me ha dado. Cosas bien bonitas que a la gente le encanta escuchar y la verdad, pues, qué mejor manera de vender una religión que así. Todo el mundo lo va a comprar, todo el mundo quiere ese tipo de palabras. Y a veces uno, como predicador, dice, y a los brothers, si les predico la palabra como es, y ellos no están donde deben de estar, se me van a aburrir, se me van a agüitar. Tengo que darles emoción, entusiasmo, alegría, algo más allá de las verdades bíblicas, algo que sea carnal, algo que sea material, algo que sea físico, algo que tenga que ver con este mundo, con esta tierra y la superación personal. Porque de otra manera no están contentos, no están conformes con la vida venidera, con la vida eterna, con la paz interior, no están nada conformes con los frutos que Dios le dé en su vida. No, quieren algo más. Pero pues cuando yo estudio la palabra de Dios, sabe que el Señor Jesucristo no dice cosas así. Entonces agarramos ejemplos como de Pablo, de Jesucristo sobre todo, de Pedro y demás. ¿Cómo enseño, cómo le educamos a la gente lo que Dios quiere que le enseñemos a la gente? ¿Cómo le damos a la gente a saber lo que la gente tiene que saber? ¿Cómo le haría usted? ¿Cómo enseñaría usted algo? Veamos cómo Pablo le hizo. Dijo el versículo 17. Acuérdense, Pablo está a punto de hablarles ¿a quién? A los cristianos. Y el versículo 17 dice, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. ¿Con qué empezó Pablo? Con el ejemplo. ¿Se fijó cómo va a enseñar? ¿Cómo va a enseñar? Dice, ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo. No un rato, no un momento, dice, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad. Algo que necesitamos los predicadores ahora y parece que cada vez está más escaso es humildad. Y dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. O sea, si queremos demostrar que el Señor Jesucristo nos dio una promesa que dice, en mi nombre tendréis aflicción, debemos los predicadores estar dispuestos a tener aflicción. Debemos de estar buscando popularidad y comodidad y abundancia y aceptación por todo el mundo. Estar dispuestos a que hay gente que nos va a rechazar. Pues aquí nos rechazan. A todo mundo. ¿Y por qué nosotros queremos ser abrazados por todo el mundo? Entonces dice Pablo, yo desde que llegué les di ejemplo con humildad, con lágrimas. Y dice, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Fíjese, los mismos judíos que hemos estado leyendo
al respecto desde que comenzamos, ¿no? Y luego dice, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros. Ahí están las dos cosas. O sea, aunque me amenazaron que no diera el ejemplo, aunque me dijeron que no enseñara, aunque me dijeron que más me valía quedarme callado, aún así, como que yo no estimé que fuese útil mi vida, yo simplemente continué enseñando y educando. Y ese es el asunto, ¿no? Pues usted ya sabe que yo platico las mismas historias, ¿no? Pero hace un tiempo una persona de aquí me dijo, pastor, no diga esas cosas porque ofende, ¿no? Ofendió a mi amiga que viene de tal religión y pues no lo diga. Pues es que cuando empezamos a buscar qué cosas ofenden de la Biblia y qué cosas no ofenden de la Biblia y qué cosas le digo y qué cosas no le digo, pues adulteramos, en otras palabras, la Biblia. Adulteramos y no anunciamos el mensaje completo. Fíjese, dice Pablo, como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento, que eso es lo que más ofende. Acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento es parte bien importante pudiéramos predicar sin la palabra arrepentir. Pudiéramos ser fieles a la palabra sin decirle a la gente, arrepiéntase. Yo creo que está bien en chino, eso está en otro idioma. O sea, voy a predicar la palabra, pero no voy a predicar que se tienen que arrepentir. Tienen que dejar de hacer las malas obras. Tienen que convertirse de sus malos caminos. Tienen que cambiar su vida completamente. O sea, hay momentos, esa idea de arrepentirse. Algunos de ustedes a lo mejor todo lo que tienen que hacer es arrodillarse y orar un rato con Dios, reconociendo quiénes son y quién es Dios. A otras personas a lo mejor incluso, y Dios les va a dar la convicción, a lo mejor tienen que cambiar su vestimenta. Su forma de, tanto hombres como mujeres, a lo mejor digo, no, esto sí está tremendo. Otras personas se tienen que cambiar de ciudad. Así de sencillo. Se tienen que ir para otro lado porque aquí ya está tan fuerte la atracción, tienen tantas que más les conviene irse a hacerse fuerte a otro lado. ¿Qué es lo que Pablo hizo cuando se convirtió? Pablo, cuando vino a los pies de Jesucristo, se fue no comenzó su viaje misionero. 10 años le tomó a Pablo comenzar de líder. 10 años ya era cristiano y Pablo todavía no era líder, todavía no hacía nada dentro del ministerio. Pero los primeros 2 años, dice la carta de Gálatas, que Pablo se fue a Arabia. Por 2 años se retiró. En esos 2 años se fortaleció en el conocimiento de Dios. Se fortaleció espiritualmente. En esos 2 años él se capacitó para poder volver a donde era y poder él ser una influencia, no que las demás personas fueran una influencia en él. Entonces es el asunto. Ahorita nos queremos arrepentir, pero seguimos rodeados de las mismas influencias, de las mismas personas, de la misma gente que nos jala para otro lado. Va a estar difícil porque nos van a llevar a donde mismo. Muchas veces son más fuertes que uno. Y el caso es que Pablo está diciendo, yo les prediqué eso. Yo les prediqué el arrepentimiento y la fe. Sin fe no hay salvación. Si usted no cree en Jesucristo como Señor y Salvador, no hay salvación. Y la fe otra vez en Jesucristo, dice aquí, no en la iglesia hermosa, no en la denominación que tenemos o en la religión. La religión no salva a nadie. La religión no puede salvar ni a sus mismos pastores, a sus mismos sacerdotes, a sus mismos obispos. La religión no puede salvar a nadie. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, que no es por obras. ¿Para que nadie? O sea, nadie puede salvarse con sus propias fuerzas, méritos o rituales. Nadie. La fe es en Jesucristo porque el único que puede salvarnos es Jesús. Nosotros venimos a este lugar, usted sabe, no para ser salvos, para crecer, para educarnos, para fortalecernos, para crecer juntos, no separados. Pero no venimos aquí para ser salvos. La salvación no la da este lugar, ni este servicio. Esa salvación viene absolutamente, únicamente a través de Jesucristo. Él nos da la salvación.
Entonces nos reunimos para crecer, para motivarnos, para capacitarnos, pero no para ser salvos. La salvación es a través de Jesucristo. Bueno, entonces el versículo 22 dice, ahora he aquí, dice Pablo, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Fíjese, dice, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Dice Pablo, yo ligado, amarrado en el Espíritu, tengo que ir a Jerusalén. Me está llevando Dios, en otras palabras, a Jerusalén. Y no sé lo que me espera allá. Lo único que me ha dicho el Espíritu Santo es que me esperan prisiones y tribulaciones. No más, ¿no? O sea, dice, no sé los detalles, no sé si me van a arrestar llegando, si voy a durar unos 2 días ahí, si van a... No sé los detalles, pero sé que me esperan. Y fíjese, Pablo apurado ahí. En el próximo capítulo, el capítulo 21, va a venir otro profeta, el profeta Agabo, que aparece muy poco al respecto en la Biblia, creo que solo en 2 ocasiones, en el libro de Hechos. Y le dice eso, Agabo le agarra el cinto de Pablo y dice, y se amarra y dice, así va a ser el dueño de este cinto, va a ser amarrado, va a ser aprisionado. Entonces puede ser que en cada ciudad hubo algún mensajero de Dios, alguien que profetizó, le dijo a Pablo, cuando vayas a Jerusalén vas a ser amarrado, vas a pasar prisiones y tribulaciones. Pero, brother, el Espíritu Santo habla de muchas maneras, más que a través de un profeta. Además, usted sabe que en el Antiguo Testamento existía el oficio del profeta. En el Nuevo Testamento no es el oficio del profeta, es un don que va y que viene en algunas personas. Vemos varias personas en el Nuevo Testamento que profetizaron una vez y no lo volvieron a hacer jamás. Pero el Espíritu Santo le habla de más maneras que únicamente a través de una persona diciéndole el futuro. Porque pues muchos cristianos el día de hoy han cambiado lo de ir a consultar a un vidente, alguien que le lea la mano, que le lea el café, por ir a una iglesia a buscar algún profeta que le diga el futuro. Es la misma cosa. Están buscando hechicería. Ya sea en una iglesia o en alguna tiendita de la esquina con alguna mujer que lee el café, la mano, la bola de cristal. Es la misma idolatría. Nosotros buscamos la guianza de Dios y Dios nos guía a través de las circunstancias, de su Espíritu Santo, y su Espíritu Santo fue el que nos dio su Biblia. El Espíritu Santo es el que dirige a la iglesia, entonces la iglesia nos guía. O sea, tenemos nosotros una guianza por todos lados de parte de Dios. Pero mucho más importante es su palabra. La palabra de Dios es la inspiración del Espíritu Santo. Pero las circunstancias, ¿cómo dice Romanos 8:28? Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que con su propósito son llamados. Todas las cosas, lo que está hablando es circunstancias. Todas las circunstancias te ayudan a bien. Te van a llevar por el camino de Dios. No te está diciendo que todo te va a salir bien, ¿eh? No es que todo va a salir de maravilla. No, es que de todo Dios va a sacar alguna guianza para ti, algo bueno para tu vida. Porque la idea de ahí mismo en Romanos 8:28 dice que para que lleguemos a la estatura exactamente. Entonces Pablo dice que es guiado por el Espíritu Santo, que le había dicho en todos lados el Espíritu Santo que le esperan prisiones y tribulaciones. ¿Será cierto? Pues sí, fíjese, no me lo voy a leer tantito. En Antioquía de Pisidia, los líderes judíos incitaron a la persecución y lo llevó a la expulsión de Pablo y Bernabé de la región. En Iconio, Pablo y sus compañeros se enfrentaron a un violento intento tanto de gentiles como de judíos de abusar y apedrearlos.
obligándoles a huir. En Listra, los agitadores de Antioquía e Iconio incitaron a una multitud a apedrear a Pablo. Lo sacaron de la ciudad dejándolo por muerto. En Filipos, Pablo y Silas fueron desnudados, golpeados con varas sin un juicio justo y fueron encarcelados. En Tesalónica, una turba enfurecida se amotinó, obligando a Pablo y a Silas a huir de la ciudad bajo el amparo de la noche. En Corinto, arrastrado ante el procónsul por una multitud hostil, se enfrentó a una intensa oposición. ¿Le habrá dicho el Espíritu Santo que le esperaban con ese tipo de vida? Pues sí, ni modo de que las cosas van a mejorar. Ya al rato te van a dejar de perseguir por ser cristiano. Y esas son las ideas que ahorita tienen muchos, no quieren ser cristianos y populares. No se puede. Si eres popular, no eres muy cristiano. Es por eso que tenemos tantas iglesias poniendo la bandera del arco iris, porque quieren ser populares. Ya no les interesa tanto la Biblia, les interesa más la popularidad. Ya no les interesa agradar a Dios, les interesa agradar al ojo humano. Y Dios nos advirtió en contra de eso en Efesios 6:6. Entonces, si quieres ser popular y cristiano, no se puede. Y entonces como que Pablo ya había agarrado la onda después de tanta persecución. Entonces, si Pablo quisiera ya no tener prisiones y persecuciones, necesitaría dejar de predicar lo que está predicando. ¿Qué le pasó a Juan el Bautista? Si usted fuera Juan el Bautista, ¿quién no sabe lo que le pasó a Juan el Bautista? Yo sé que hay 2, 3 que no saben. Lo decapitaron. Ahora, ¿por qué lo decapitaron? ¿Por qué? Por decir la verdad. En contra de la inmoralidad. Ahora, si usted fuera Juan el Bautista y no quisiera que lo decapitaran, ¿qué tenía que hacer? Calladito se ve más bonito. Eso es lo que muchos cristianos, entre comillas, el día de hoy están haciendo. Prefieren callar. Y tienen el descaro de seguirse llamando cristianos, ya no es cristianismo. Entonces Pablo está diciendo, el Espíritu Santo ya me dijo, con todos estos años que tengo de ministerio, que lo único que me esperan son prisiones y persecuciones. Ya me quedó bien en claro. Y es lo que pasó. Pablo va a Jerusalén y ahí en Jerusalén Pablo fue atacado por una turba en el templo y fue golpeado y posteriormente fue entregado a las autoridades y encarcelado. Y allá en Roma, cuando Pablo llega en Roma, pues le pasa lo mismo, ¿no? Pablo queda arrestado por varios años y finalmente fue asesinado. Versículo 24, pues Pablo está diciendo, eso es lo que me va a esperar en Jerusalén. Versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso. Y eso es Pablo único. Dice, de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de la verdad. Eso es lo que es la humildad, brother. La humildad es ponerle valor donde va el valor correcto. Y lo que Pablo dice, aunque me esperan prisiones y eventualmente van a asesinarme, no hago caso, ni estimo preciosa mi vida. Y empieza a decir, ¿por qué? Porque tengo un ministerio que dar. La idea es acabar con la carrera, con el trabajo, con la misión. Brother, el ministerio que Dios le dio a Pablo, que Jesucristo le dio, es el mismo ministerio que Dios nos dio a nosotros, es el compartir las buenas noticias. Y no son buenas noticias si no hubieran malas noticias. ¿Qué no? Si usted da una buena noticia es porque tienen que conocer que había algo malo, si no nadie va a celebrar. Y dice Pablo, eso es más importante que mi vida. Es más importante compartir la salvación del alma que mi vida. Y al final dice, con tal que acabe mi carrera con gozo. Bueno,
Yo no sé cuántos de ustedes han entendido, han agarrado la onda o han aceptado el llamado que Dios tiene para su vida. Y Dios tiene un llamado para sus vidas. Y cuando digo un llamado para su vida, no estoy diciendo un llamado para que usted sea rico, millonario o tenga posesiones, porque a Dios no le importa nada de eso. En realidad, no le importa eso a Dios. Lo que digo, un llamado de Dios para su vida, es que todos los llamados que Dios da tienen que ver con que usted sea una bendición para alguien más. Todo el llamado que Dios da es que usted sirva para algo. Eso es. Dios quiere bendecir a las demás personas con su vida. Y el ser humano, promedio, la mayoría de los seres humanos lo que queremos ser, bendecirnos nosotros mismos. Sacarle ganancia a la vida para mí. ¿Qué hay en esto para mí? Aún Pedro le dijo a Jesucristo, hey, por ti dejamos padre y madre, ¿y qué ganamos? ¿Qué hay para nosotros? Y el caso es de que Dios dice, no es para ti. Es que tu vida sea para servir a Dios, ¿no? Ese es el asunto. Y entonces, si usted ha entendido que tiene un llamado para su vida y sabe cuál es ese llamado, en qué parte usted va a bendecir a la nación, al país, a la humanidad, en qué lugar tiene acomodado de sus prioridades ese llamado. Pablo lo puso por encima de su propia vida. Dijo, con tal de que yo acabe mi carrera, es más importante que las personas eviten la condenación del alma a que yo viva hasta que tenga 200 años, que parece ser que es lo que todo el mundo le está tirando, más vida y más vida. Entonces Pablo dice, yo prefiero acabar esta carrera. Y ahí está el asunto. La carrera. Es lo que Pablo usa de ejemplo. Hasta que yo acabe la carrera. ¿Alguno de ustedes se considerará que está como en una competencia, tal vez? Porque ahorita parece ser que estamos en competencia a ver quién trae el mejor reloj o el mejor celular. Competencia en a ver quién trae el mejor carro o quién hace los viajes más bonitos o largos. Una competencia para ver quién se ve como que más exitoso. Y muchas apariencias, ¿no? Para mostrarle, porque estamos compitiendo, parece ser que con las demás personas. Estamos compitiendo para vernos más bonitos, para vernos más exitosos, para tener viajes más chidos. Competencias. Pero estas son carreras como en círculos, así, sin meta, no llegan a ningún lado. ¿Cuándo vamos a declarar al ganador? Oh, tal persona ganó como que la que tiene los carros mejores, o la que tiene la mejor casa, o la que tiene mejor apariencia física. Por lo general yo he visto que a quien le dan esos premios de la que tiene la apariencia física es la más flaca de todas, ¿no? El caso es de que no vamos a ser ninguno de nosotros, pero ahí estamos nosotros en esa carrera sin fin. Vamos a estar dándole vueltas y vueltas y vueltas. Y Pablo dice, yo quiero terminar mi carrera con gozo. En 1 Corintios dio la misma idea, la misma analogía de la carrera. En el capítulo 9, versículo 24, dijo Pablo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces Pablo está usando esta analogía de qué tanto se sacrifican los atletas, qué tanto se cuidan de su alimentación y de otro tipo de cosas, de toxinas que no deben de entrar en su cuerpo, todo con la idea de salir campeones en esa carrera. Y dice Pablo, ellos van a tener algo que se desvanece, pero nosotros, ¿qué tanto nos deberíamos de sacrificar si nuestra carrera es eterna? O sea, tiene méritos eternos. El sacrificio, el esfuerzo debería ser más grande. Y el día de hoy, ¿cuántos cristianos se sacrifican para vivir una vida digna de ser llamados cristianos?
Muchos cristianos, como hemos hablado en otras ocasiones, venimos al servicio y a veces el servicio está bien emocional, ¿no? La música está buena, hasta un mito está saliendo y luego no hombre, la que está cantando acá arriba tiene una voz angelical tan preciosa que me tocó el corazón como si fuera el final de Rosa Salvaje y estoy llorando yo, estoy tan intenso esto que le digo a Dios, Señor, yo sí quiero dedicar mi vida a ti, te la entrego a ti, oh sí Señor, pero saliendo de aquí se nos olvida. Y empezamos otra vez con los afanes de la vida, la persecución por el dinero, el desear esto, el preocuparme por aquello, y se nos olvida completamente mi relación con Dios. Ahora es mi relación con el trabajo, mi relación con el sillón, mi relación con el televisor, mi relación con todos menos con Dios. Entonces dice Pablo, hay que sacrificar algo. Si quieres mejorar tu vida, si quieres hacer mejor trabajo en tu ministerio, si quieres llegar a la carrera, al fin, necesitas entregar algo. Yo, de mi lado, dice Pablo, puse el ministerio por encima de mi propia vida. Yo no le estoy diciendo que lo haga usted porque quien se lo tiene que decir es Dios, pero el caso es de que eso es lo que Pablo les está diciendo a ellos. Eso es lo que yo hice, es mi testimonio y ustedes lo han visto. Ahora, si usted quiere ser exitoso en el cristianismo, en su relación con Dios, pues necesita acomodar sus prioridades, eso no hay duda al respecto. Necesita acomodar bien lo que quiere. ¿Cuántos cristianos mediocres conoce? Perdón, me dijeron que no dijera esa palabra, pero no conozco otra. ¿Cuántos cristianos de a medias conoce usted? Muchos, ¿no? Muchos. Y otra vez podríamos poner cualquier otro ejemplo. ¿Qué es lo que diferencia de un cristiano de a medias? Pues mediocre, ¿no? A uno completo. Es la entrega. Es la entrega. Lo mismo que diferencia a, ¿qué diré? A un guitarrista. ¿Qué es lo que diferencia a un buen guitarrista de uno como yo que apenas se hace chillar la guitarra? Pues la entrega. El buen guitarrista se pasa horas. Darle y darle y darle y darle. Es lo mismo con los cristianos mediocres. No se pasan horas. De vez en cuando, ¿no? Le dan de vez en cuando. Entonces Pablo está diciendo, así es. Si quiero ser exitoso, necesitas acomodar tus prioridades. En Filipenses capítulo 3, versículo 12, dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Que aquí está hablando Pablo de ¿qué? De perfección. De estar. Pero ¿quién de ustedes es perfecto? ¿Nadie? Y si hiciéramos una votación, ¿quién estaría más cerca? Entonces Pablo dice, no que yo ya sea perfecto, ¿ok? No soy perfecto, pero todavía prosigo a la meta. El versículo 14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo que no está hablando Pablo de la salvación otra vez, porque muchas personas, está hablando de que todavía no la tiene. No está hablando de la salvación, fue bien claro, dijo, no que ya sea perfecto. El camino que aquí tenemos se le llama santificación, es por eso que usted no se ha muerto. Hay dos razones por qué usted todavía no se va al cielo. Una, porque si se muere ahorita, a lo mejor no va al cielo. Y otra, porque Dios lo quiere usar. ¿Ok? Porque Dios lo quiere usar. Que usted sea útil para bendecir a alguien más. ¿Ok? Entonces, lo que está haciendo Dios ahorita, si usted ya aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, ya usted lo aceptó a Él, no a la religión, a Dios, el regalo que Dios le da. Lo que Dios está haciendo con su vida es santificarlo. Le está quitando impurezas. No que le está logrando que usted compre su salvación. No, lo está haciendo mejor. A lo mejor más dependiente de Dios, a lo mejor menos orgulloso, a lo mejor más humilde, a lo mejor menos avaricioso, a lo mejor, yo qué sé, algo Dios está trabajando con su vida.
O simplemente usted tiene dones, talentos, llamados que todavía no pone a trabajar, están guardaditos, están escondidos y usted es el arma secreta para Dios, para alcanzar a ciertas personas aquí en la tierra. O sea, usted tiene un propósito para que Dios lo use para bendecir a personas. Bueno, volvamos al versículo 25, brothers. El versículo 25 del capítulo 20 de Hechos dice: y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Ahora se da cuenta que todo lo que dijo Pablo de él, lo que habló él de su carrera y de su testimonio, lo dijo como fundamento, como base de la exhortación que les va a dar. O sea, lo dijo Pablo para tener autoridad. Tengo autoridad para decirles lo que les voy a decir. Y lo que les va a decir Pablo es porque ya no los va a volver a ver jamás. Es la despedida. Es la despedida. ¿Alguna vez usted se ha despedido a alguien y después esa persona muere y usted no sabe que fue la última vez que se despidió de ese alguien? Bueno, Pablo aquí tiene la oportunidad de saber. Esta es la última vez que lo voy a ver. Entonces así de serio es el asunto, brother. Así de serio es el asunto. Y el versículo 26 les dice Pablo: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Fíjese, guáchate cómo empezó Pablo. Primero les habló de él, de lo que él ha hecho, de cómo se ha entregado, de cómo ha puesto en primer lugar el llamado, de cómo él se ha desvivido por cada uno de estas personas. Ahora les dice, ahora yo los amonesto. O sea, les dijo, yo tengo la autoridad para decirles lo que les voy a decir. Les dice, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Empezó primero diciendo, yo les he enseñado todo lo que sé. Yo estoy libre de la sangre de ustedes. Aquí está citando, usted sabe, varias citas, entre ellas Ezequiel. Ezequiel es cuando Dios, en el capítulo 3, cuando Dios le advierte a Ezequiel, le dice, es más, vamos a leerlo. 3:18. Y es lo que Pablo está diciendo. En Ezequiel 3:18 dice la palabra de Dios, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrían en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Versículo 21. Pero si el justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Lo que está diciendo Dios, lo que le dijo Dios al profeta es, tú tienes que dar el mensaje que yo te diga. Y si no das el mensaje, a ti te voy a cobrar la vida de esa persona. Si te quedas callado, de tu mano voy a demandar la sangre de esa persona. Imagínense cuántos pastores ahorita tienen un montón de sangre en sus manos porque han rehusado predicar arrepentimiento. Nomás con que eres especial, eres lindo, tienes en este momento la mejor vida que vas a tener. Nomás por estar motivando a la gente y entusiasmando y que dos pajaritos y contando historias e inventándose que una ovejita y no sé qué. Pero no les predican arrepentimiento. ¿Qué demanda tan grande va a pedirles Dios, no? Entonces Pablo le está diciendo en este momento, yo estoy libre, estoy limpio de la sangre de ustedes. Lo que está diciendo es que yo ya les he hablado todo. Por eso me gusta a mí predicar aquí la palabra de Dios, libro por libro, verso por verso, ¿no?
Y pues no hemos acabado, así que no les hemos predicado todo. Pero aquí vamos, por lo general en la iglesia leemos libro por libro, verso por verso. Así no me esquipeo nada, no me brinco nada, no me salto nada. Porque hay veces que vamos a hablar, por ejemplo, de, no sé, de algo incómodo para el 2, 3 de aquí, porque los conocemos. Y si yo tuviera que predicar temáticamente, pues diría, no voy a predicar eso porque el brother va a creer que estoy hablando de él. Entonces mejor no predico de eso para que no se vaya. Pero cuando nos toca hablar verso por verso, pues ni modo, brother, aquí va. Y pácatela, le cae. Y se ofenden, se lastiman. Y gracias a Dios muchos se quedan y otros se van. Porque predicamos la palabra de Dios. Y predicamos lo que Dios nos está dando. Porque tenemos que predicar toda la palabra de Dios, no nomás lo que nos convenga. Y entonces sí, hay veces que nos lastima las cositas que vienen aquí. Entonces el versículo 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Señor... y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre, por su propia sangre. Brothers, ¿a quién le está hablando específicamente Pablo? Les está hablando a los ancianos. En el primer versículo, bueno, que leímos hoy, el versículo 17 dice, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. En el versículo 28 dice, el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Y luego dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Le está hablando a los líderes. Y usted dirá, qué chido, pues entonces no se trata de mí. Bueno, la verdad se trata mucho de usted, porque vamos a ver lo que le dijo Pablo a los líderes, que los líderes le dijeran a usted. Pero en segundo lugar, yo sé que aquí hay 2, 3 que son llamados para ser líderes. Y algunos están aquí sentados ya, han reconocido, han agarrado la batuta. Otros nomás quieren puesto, llamado, ¿cómo le llaman? Título, pero no hace nada. Pero aquellos que eventualmente van a decir, no, yo sí tengo un llamado, aquí está lo que Pablo les va a decir. A través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a hablar a través del Espíritu Santo. No, espérame, el Espíritu Santo va a hablar a través de Pablo. Y le va a decir estas cosas. Y les dice, ¿a quién les dijo? A los líderes, a los ancianos, a los obispos, a los supervisores, que es la palabra obispos. Dice el versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Por qué la insistencia de Pablo de hablarle a los ancianos antes de su partida? Porque el peligro que iba a venir a la iglesia era grande, era verdadero, era sincero y era fuerte. Y le dice, no solamente van a venir de afuera, dice, de entre ustedes, dice, de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Fíjense, entre ellos mismos, entre los que estaban ahí, más o menos como cuando Jesús estaba comiendo con los 12, ¿no? Y le dice a Jesús, uno de ustedes me va a traicionar. Y luego viene aquel y dice, seré yo, Señor. Sí, sonso tú eres. Pero el caso es de que así tiene a los líderes. Dice, uno de ustedes, lobos rapaces. Y ahí está, ¿no? El lobo chiflando por otro lado. Pero de ahí salieron. Y usted nomás estudie la historia del cristianismo. Se da cuenta que muchos que eran cristianos, que eran obispos, que cuando llegó la persecución aventaron la toalla. Cuando se acabó la persecución, dijeron, no, sí soy cristiano. Y esos acabaron tomando el liderazgo de la iglesia. Y empezaron a meter doctrinas a la iglesia que nunca habían existido. Y la iglesia se empezó a corromper tanto que la gloria se le dejó de dar a Dios y le empezó a dar a otras entidades, incluso al mismo obispo. O sea, eso es demoníaco completamente. La gloria debe ser solo y únicamente para Dios. Y Él no la comparte con nadie. Con nadie. Entonces, Pablo le está diciendo, entre ustedes van a salir estas personas. Entonces, brothers, aquí estamos el día de hoy. Y si pudiéramos ver todo el cristianismo, todo el cristianismo,
todos a los que usted les diría hermanos, se va a dar cuenta que no todos son hermanos. Que muchas de las cosas que ellos enseñan, que ellos dicen, no son bíblicas para nada. No las puede. O sea, yo tengo la sangre liviana, bros. Pero he hecho enojar a 2, 3. Por ejemplo, hay algunas personas cristianos que empiezan a tumbar a gente bien raro y ya parecen más endemoniados, sinceramente. Yo todo lo que veo lo empiezo a buscar en la Biblia así mentalmente. ¿Dónde está en la Biblia eso? ¿Dónde está en la Biblia? Y cuando veo a gente temblar así bien rarote y que se caen para atrás, digo, oh, si ese estaba ya con los endemoniados ganaderos. Eso estaba ya, ¿no? Entonces yo le digo a las personas, por eso le digo que he hecho enojar a 2, 3, aún con mi sangrecita liviana, ¿no? Le digo, ok, eso de caerse para atrás y quedarse temblando así, como si estuvieras siendo electrocutado, y yo soy electricista, sé lo que es eso. ¿Dónde está en la Biblia? Le digo, a ver, dígame, ¿dónde está en la Biblia eso de caerse y se enoja, ¿no? Y yo les he dicho a algunos también, ustedes se le enojan a los católicos porque adoran a la guadalupana y les dicen a los católicos, ¿dónde está la guadalupana en la Biblia? ¿Dónde está en la Biblia? Pues yo le digo lo mismo, ¿dónde está eso de caerse para atrás electrocutándose? ¿Dónde está en la Biblia? Y tienen doble estándar porque dicen, no, ellos no deben de adorar a la guadalupana porque no está en la Biblia. ¿Y usted por qué hace ese tipo de shows tan raros que tampoco están en la Biblia? Ese tipo de prácticas y esas doctrinas que enseñan no están en la Biblia. Y pues se enojan. Pero va a darse cuenta que todas esas personas se llaman cristianas. Pero también al otro extremo no vamos a dejar a nuestros brothers al lado. También es brothers que dicen que creen en el Espíritu Santo, pero no, hombre, cantan como si estuvieran cantando la cucaracha, sin amor, sin entusiasmo, sin pasión. Es más, se me hace que cantan más entusiasmados el de Cielito Lindo que una alabanza que le están dando a Dios. O sea, también no hay pasión, no hay entrega, no hay verdadera reverencia a Dios cuando están cantando. Están cantando, vine a adorarte. Vine a adorarte, vine. No, oyes, es a Dios a quien le estás cantando. Y dicen, si creemos en el Espíritu Santo, pues órale, pues es sensible al Espíritu Santo de tal manera que te postres bíblicamente delante de Él, que le adores, que te entregues a Él. Entonces son 2 extremos muy peligrosos que tenemos el día de hoy. Y dice Pablo, de entre ustedes van a salir los lobos rapaces. Gente que enseña otra cosa que no es la bíblica. Entonces, brothers, la verdadera amenaza no viene de afuera. La verdadera amenaza del cristianismo no viene de los ateos o de los musulmanes o de los hinduistas. La amenaza que tenemos nosotros viene de aquellos que están adentro y dicen que son cristianos, pero en realidad no lo son. Y eso es lo que ha afectado más al cristianismo el día de hoy. Muchas personas ahorita ya no quieren venir a las iglesias porque dicen, no, hombre, yo ya conocí a aquel. ¿Cuántos falsos cristianos ha conocido? ¿Cuántos que vienen a la iglesia? Y me acuerdo, no quiero decir también nombres porque ya quedamos que no, pero yo trabajaba allá, teníamos la iglesia allá en otro lado. Y de repente llegó una de las hermanas de la iglesia. Ay, pastor, me corrieron del McDonald's, malos, gachos. Y pues yo conozco al dueño del McDonald's, ¿no? Y resulta que la agarraron robándose la carne. Pues la agarraron atrás, tirando la basura, pero llevaba una cajota de carne. Y por ese tipo de gentes, por ese tipo de personas, los demás no quieren venir a las iglesias. Dicen esos ratas, esos tranzas, esos mentirosos, esos embusteros, esos que dicen una cosa y es otra. El caso es que Pablo dice, dentro de la iglesia es donde van a salir los lobos rapaces. Y cuando usted lee el Nuevo Testamento, brother, y sabe que yo estaba pensando, ya me están pusiendo que ya se acabó el tiempo, pero yo estaba viendo en el Nuevo Testamento, dije,
¿Cómo les explico a los brothers que ese asunto de los falsos maestros, falsos cristianos, falsos profetas es muy serio y está en todos los libros de la Biblia? Y se lo voy a enseñar de esta manera. ¿Sabe cuál libro de la Biblia no nos advierte en contra de los falsos cristianos? ¿Cuál libro? Además, se lo voy a poner más fácil. ¿Cuál libro del Nuevo Testamento, de todos los 27 libros del Nuevo Testamento, no nos advierte en contra de los falsos cristianos? Filemón. El libro de Filemón. Y estoy seguro que ni lo han leído. ¿Existe un libro de Filemón? Sí. Sí. Y Filemón, ¿cuántos capítulos tiene? 1. Así chiquito. Y Filemón es el único libro de todo el Nuevo Testamento que no nos dice, no nos advierte en contra de los falsos cristianos. Porque el Señor Jesucristo habló mucho de él, de los falsos en los evangelios. Y la verdadera amenaza que tuvo el Señor Jesucristo no fue de los de fuera, fue de los de adentro. De los mismos religiosos, igual que nosotros. En Mateo capítulo 7, versículo 15, Jesucristo dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Sabe cuál fue el problema que tuvieron los profetas en el Antiguo Testamento también? De adentro, los mismos profetas, los mismos que se decían hijos de Dios, mensajeros de Dios, eran el problema. O sea, si usted va a la palabra de Dios en Jeremías capítulo 6, versículo 13, dice: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. O sea, en el Antiguo Testamento, el peligro más grande que tuvo el pueblo de Israel fueron los religiosos del mismo Israel, los profetas y los sacerdotes. En el tiempo de Jesucristo, el peligro más grande que tuvo, la amenaza más grande que tuvo Jesucristo fueron los mismos fariseos, filisteos, amorreos. No, eso es otro. Los mismos religiosos fueron los mismos que se levantaron en contra de Jesucristo. En el tiempo de Pablo, ¿quiénes? Dice Pablo: de entre vosotros. Entonces usted está aquí: ay, aguas con los ateos. Los ateos, déjelos. El peligro está dentro de la iglesia. Hemos tenido aquí a gente que pues uno dice: este sí es cristiano, este brother sí tiene el llamado, y le damos chance. Órale, bro, usted sí viene a todos los servicios, usted sí es fiel, usted sí cumple, usted parece buena onda, parece que es buen cristiano. Lo subimos y habla unas cosas aquí arriba, y luego ya abajo le decimos: oiga, hermano, no se salen, ya no. Y se van. Se van cuando uno les dice: ya está predicando usted cosas que no van en la Biblia. Porque debemos de estar siempre alertas, brothers. La amenaza está de aquí adentro. Y dice Pablo: les estoy hablando con autoridad. Ustedes saben quién soy yo. Ustedes saben cómo me he entregado a ustedes. Ustedes saben que mi vida no la estimo yo más valiosa que predicarles la verdad. O sea, yo no estoy por dinero con ustedes. La oposición, el peligro más grande que ustedes tienen está dentro de ustedes mismos. Entonces, brothers, si quiere leer en el Antiguo Testamento las únicas partes que no nos advierten en contra de los falsos maestros, pues serían nomás Ruth, Cantares, Abdías y Nahum. Son los únicos 4 libros de todos los 39 que no nos advierten en contra de los falsos maestros, falsos cristianos, falsos hijos de Dios. Por eso dijo Pablo: de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Entonces ya, bro, vamos a aterrizar porque ya creo que ya hace calor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Si ya sabemos que va a pasar. Es inevitable, van a salir falsos cristianos. Pues el versículo 31 dice Pablo: por tanto, velad. Velad, esa es la palabra. ¿Qué quiere decir velad? Pues no quiere decir que se quede despierto toda la noche. Es que esté alerta, que esté trucha. ¿Sí se vale trucha? Sí. Que esté arisco, que se dé cuenta, no lo agarren desprevenido.
Llega un momento donde la palabra nos dice que debemos de discernir todo espíritu, porque no todo espíritu viene de Dios. O sea, debemos de tener discernimiento. Y dice Pablo, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, fíjese, ahora les va a volver a hablar de él. Dice, acuérdense que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Les dice, velen. Yo los encomiendo a Dios y a la palabra. La única manera que pueden ustedes estar bien es que estén orando y leyendo las escrituras. Siguiendo su palabra. Porque en el momento que ustedes se alejen de la palabra de Dios, caos total. Dice, a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y acuérdese, la palabra misma dice en 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir. Para eso sirve la palabra de Dios. Por eso Pablo dice, oren y péguense a la palabra. Si no, se van a hacer garras. Entonces el versículo 33, ya que dijo, acuérdense que yo por 3 años no me he rajado con ustedes. Versículo 33 dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Les está poniendo el ejemplo. O sea, si viene alguien que está con ustedes nomás 2-3 días y ya se cree profeta, no lo acepten. Y si está con ustedes y no tiene humildad, no lo acepten, porque él mismo está poniendo su ejemplo. Si está alguien con ustedes que no quiere sufrir lágrimas con ustedes, no lo acepten. Si está alguien con ustedes que quiere plata, oro y vestidos, no lo acepten. Pablo está diciendo, vean mi ejemplo. Vean mi ejemplo, dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Y luego dice, antes vosotros sabéis que para lo que ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Parte de mi testimonio es imítenme. Brother, tenemos mucho pastor flojo ahorita. Mucho pastor que nomás quieren vivir acostadotes. Y desde hace muchos años, yo me acuerdo que muchos de esos flojos decían, yo vivo de fe. Flojo, póngase a poner ladrillos, porque mucha persona, mucho religioso, nomás quieren venir y dar un mensaje de media hora y ya recoger el chequezote. Dice Pablo, vean mi ejemplo, yo me sacrifiqué con mis propias manos, no estuve lloriqueando que me dieran oro, que me dieran plata, que me dieran ropa, yo trabajé. Y todo esto lo está diciendo Pablo para que usted pueda observar al siervo de Dios. Al siervo de Dios. Y a veces uno sí le da miedo. Yo iba a ir al mundial y dije, no, van a decir que con las ofrendas fui al mundial. Iba a haber un jueguito y cuando vi los precios dije, van a decir que, ay, el pastor se fue con nuestros diezmos. Y luego los que dicen eso siempre son los que ni diezman, ¿no? Pero bueno. Vamos a terminar el versículo 35, dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Bueno, bro, todo lo que hizo Pablo en estas últimas palabras fue el usarse de ejemplo para cuando vengan los lobos rapaces. Puso su testimonio. Dijo, véanme a mí. Ahora comparen a ese que viene conmigo. Y son zapatotes grandes. Usted dice, no, ¿cómo van a ser Pablo? Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Yo nunca podría decir eso. Yo mejor imito a Pablo. Porque es más fácil. Pero en realidad nosotros nos deberíamos de comparar con Jesucristo. Él es nuestra meta. Otra vez Romanos 8:28 dice, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos a la imagen de su Hijo. ¿Para qué nos predestinó? Para que fuésemos hechos a la imagen de su Hijo. Entonces, el que Pablo se ponga ejemplo, aún sigue estando bajita el estándar, brother. El estándar que nosotros debemos de tirarle es Jesucristo. Y esa fue la despedida de Pablo. Fue la última enseñanza que les dio.
Cuidado, hay mucho farsante. 36, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas, no de espaldas, se fijó, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Entonces fue una despedida dolorosa. Ya no lo vamos a volver a ver. ¿Y usted qué cree que pasó con la iglesia, con las iglesias estas de aquí? Desaparecieron al año, a los 2 años, porque ya no tenían a Pablo. Continuaron porque la iglesia no depende de Pablo, no depende del pastor. La iglesia depende de Jesucristo. Y el llamado no se lo dio. Yo no tengo todos los dones que están en Romanos y en 1 Corintios 12. Los dones que están del Espíritu Santo en 1 Corintios 12 están aquí, desparramados entre varias personas. El don de predicación, digamos, que es el mismo de profecía, no lo tengo yo nomás. Aquí hay varias personas que pueden predicar. Don de enseñanza, no lo tengo yo nomás. Aquí hay varias personas que pueden enseñar. Otros dones de hospitalidad, hay varias personas que tienen dones de hospitalidad. El don que yo no tengo, pero hay varios que la tienen, de administración. Hay varias personas que tienen el don de administración y don de sanidad y don de discernimiento de espíritus. Aquí están los dones y el Espíritu Santo los dio. Y así estaban los dones desparramados cuando Pablo dijo goodbye. Por eso cuando Pablo se fue, la iglesia continuó, porque Pablo no era el único llamado para servir en esa iglesia. Habían varios, y varios se pusieron las pilas. Entonces yo le doy gracias a Dios por aquellos que se han puesto las pilas aquí en la iglesia para servir, y le doy gracias a Dios por los que se van a poner las pilas aquí en la iglesia para servir después. Porque el ministerio no depende de una persona, depende de Jesucristo, pero Jesucristo con su Espíritu Santo se lo dejó a varias personas en la iglesia. Así que fue doloroso el goodbye, brothers. Pero, pues, eventualmente le vamos a decir goodbye a todos, ¿no? Eventualmente. Si usted no está preparado para decirle goodbye a alguien, y pues lea la Biblia. Porque o se van ellos o nos vamos nosotros. Vamos a orar.